La Asociación para una Sociedad Más Justa busca promover una alianza con la sociedad civil de justicia y la paz, generando cambios estructurales en los sectores de seguridad, salud y educación, para lograr una sociedad más justa en favor de los más vulnerables. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos la mañana de este jueves. Esta mañana, ante la pobreza del aprendizaje en el contexto de la pandemia de COVID-19 y los fenómenos naturales que recientemente han afectado a nuestro país, la Asociación para una Sociedad Más Justa, capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, realiza hoy la iniciativa de promover un foro, presentar este foro con la participación de expertos en materia educativa, quienes compartirán este día una serie de propuestas, soluciones y perspectivas que contribuyan a asegurar la educación de calidad para la niñez y juventud de nuestros niños, de nuestro país. Esta mañana les damos la más cordial bienvenida al foro ¿Qué hacemos con la educación de nuestros niños? Para iniciar la jornada de este día, llamamos a continuación a la coordinadora de educación, Ana Jensi Alvarado, quien nos ayudará con una invocación a Dios. Muy buenos días a todos. En esta mañana quisiera de manera muy breve compartir un pasaje que está en el libro de Proverbios, capítulo 31, versos 8 y 9. Dice: levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazles justicia, defiende a los pobres y necesitados. Con este verso en mente quiero invitarles a que podamos orar en esta mañana. Señor, realmente queremos ser valientes en este contexto en el que nuestros niños sufren y han quedado sin la posibilidad de acceder a este derecho a la educación. Queremos alzar la voz por ellos y por cada uno de aquellos que posiblemente han perdido la esperanza de poder cerrar su ciclo académico y de tener un futuro mejor. Queremos rogar que nos guíes, que promuevas entre nosotros ideas y estrategias que puedan ser utilizadas para poder defender este derecho de estos niños. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a Ana Jensi Alvarado, la coordinadora de educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Algunos de los puntos que estarán abordando nuestros expertos esta mañana: ¿qué representa el cierre prematuro de los centros educativos en nuestro país? El déficit de aprendizaje al cierre del año escolar 2022 y cómo abordar esta crisis en el tiempo efectivo de aprendizaje en la niñez hondureña, y desde luego tratar de recoger las propuestas que sean más funcionales y efectivas en lo que resta de este año 2022. Para ponernos en contexto sobre cuál es la situación en materia educativa en nuestro país, llamamos al director de educación de la ASJ, el doctor Denis Cáceres. Buenos días. Es un placer tener acá a los mejores, o sea, no algunos, sino los mejores de educación. A todos los conozco personalmente y definitivamente son los mejores. Bueno, 3 puntos para estos minutitos que tengo. Estamos más pobres que nunca, porque ya la pobreza subió a más del 70%, pero en el estudio anterior de PISA teníamos 70% de pobreza de conocimiento en lectura y un 85% de pobreza en matemática. Vamos a hacer ser atrevidos y decir, hay o ya existía una pobreza básica, la pobreza de la escasez,
la pobreza donde no hay alimentos, no hay ingreso, no hay esperanza. Y la otra dimensión de la pobreza del doctor Amartya Sen, que es la pobreza de conocimiento y la pobreza de capacidades. Y estamos más pobres en las capacidades. O sea, que realmente estamos más pobres que nunca, porque ahora tenemos una pobreza extrema más elevada, pero está más elevada la pobreza del conocimiento en matemática y está más elevada la pobreza del conocimiento en lectura comprensiva con algunos estándares internacionales. Entonces, aún saliéndose del contexto de la pobreza básica, de la escasez, estamos más pobres que nunca porque ahora tenemos menos capacidades y menos habilidades para agenciar nuestro propio desarrollo. Y también estamos más desiguales que nunca porque ya existía una brecha muy grande, muy larga, entre más o menos unas 2 desviaciones estándar entre la escuela privada y la escuela pública. Estas desviaciones transferidas a tiempo de aprendizaje son 2 años de aprendizaje. Esto fue antes de la pandemia. Entonces, ahora, con el tiempo que se ha perdido de aprendizaje con los estudiantes de la escuela pública, ahora esta desigualdad es mayor, esta brecha es mayor. Por eso el punto 2 le he denominado, estamos más desiguales que nunca, porque la escuela privada se adaptó a la pandemia, la escuela pública no se pudo adaptar y es por eso que expulsó de manera simbólica a más de 350,000 estudiantes que no regresaron y el promedio de escolaridad bajó casi en 2 años, según este informe del PNUD puede ser 1.5, 1.7 por ahí. Entonces ahora nos encontramos que esas brechas que existían, que ya eran grandes, ahora son más largas, son más desiguales. Entonces estamos hablando ahora de un contexto donde somos más desiguales que nunca. Las diferencias de aprendizaje pareciera que no tienen un impacto, pero lo más cercano que tenemos es 2 jóvenes de 17 años compitiendo por un cupo de 1,100 puntos en la Universidad Autónoma, donde uno con 2 años de retraso más o menos jamás podría llegar a los 1,100 puntos, pero uno de la escuela privada donde no haya perdido clases y donde reciben de 1,200 a 1,300 horas de clase al año contra otro que recibió 600, 700 horas, estas 2 desviaciones se transforman en que uno puede estudiar medicina con 1,100 puntos y el otro no lo puede estudiar. Esa es la importancia del conocimiento. Y el tercer punto le he denominado que somos más oportunos que nunca, pues estamos reconociendo que hay una catástrofe, pero no nos podemos quedar sin hacer nada. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Yo creo que ya no hay nada que perder. En algunos titulares está apareciendo la generación se perdió, se hundió el barco, educación colapsó. Si empezamos a reconocer estas categorías, estaremos listos para no tener miedo de iniciar de nuevo y de unir algunas fuerzas y que se empiece a identificar que hay un nuevo movimiento para poder armar otra vez el sistema educativo o dentro de lo que hay, qué es lo que se puede hacer. Así es que estamos más pobres que nunca porque ahora tenemos menos conocimiento en español y matemática, estamos más desiguales que nunca porque las brechas se extendieron y somos más oportunos que nunca porque estamos acá empezando a reconocer que hay una catástrofe, hay una crisis y no nos podemos quedar sin hacer absolutamente nada. Muchas gracias. Muchas gracias a Denis Cáceres, el director del sector educación de la ASJ. ¿Es posible aún hacer algo en lo que resta del sistema educativo nacional de este 2022? ¿Qué podemos hacer ante la incertidumbre para la apertura efectiva del año escolar 2023? La respuesta a estas interrogantes será planteada por los expertos que nos acompañan esta mañana. Llamamos al escenario principal al investigador y académico, el doctor Mario Alas. También se suma el exsecretario de Educación, el doctor Marlon Brevé, y la exsecretaria de Educación, la doctora Rutilia Calderón. Ella es el panel de expertos que estará con nosotros
acompañarnos esta mañana y para moderar este espacio, que sea el director de Educación de la ASJ, el doctor Denis Cáceres, quien precisamente planteará estas interrogantes sobre estas primeras acciones que debe hacer el gobierno y desde luego la Secretaría de Educación para garantizar la cantidad, pero más importante aún, la calidad en los días de clase que restan del presente año 2022. Denis, le cedo el uso de la palabra. Gracias a todos. Hubiera sido más fácil para mí tener otro tipo de panelistas y no que fueran los mejores del país. En este caso, estamos entre los mejores y estoy seguro que los que nos están escuchando se van a quedar, o sea, lo van a reconocer al final. Mario, vamos a iniciar contigo, Mario. Mario, ¿cómo ha estado funcionando este año, Mario? ¿Y qué se puede hacer con lo que falta del año, Mario? Esta va a ser la dinámica. Vamos a tener una pregunta para cada uno y luego otra pregunta para cada uno. Bien, no sé si podemos poner una presentación. En principio, para responder su pregunta, quisiera brevemente dar una perspectiva de lo que ha ocurrido durante este año. Es decir, estamos al final del año escolar 2022 y estamos en un contexto especial. Todos sabemos que hay una nueva gestión gubernamental y esto tiene sus implicaciones, ¿no? Esto implica que hay nuevos actores, que hay cambios organizativos y de gestión, que hay cambios a nivel de metas y objetivos y, por supuesto, también cambio a nivel de estrategias y de actividades. Todo ello ha implicado que los procesos han sido un poco más lentos de lo que hubiésemos esperado, pero es comprensible, pues hay un cambio de gobierno, hay un cambio de partido político y la nueva gestión se enfrenta a un proceso, digamos, novedoso. Aún reconociendo ello, tenemos que destacar que hay ciertas actividades, procesos que a nuestro juicio debieron desarrollarse durante este año 2022 y que deben desarrollarse, ya que no se hicieron plenamente este año, deben desarrollarse en el próximo 2023. Hay una secuencia lógica ahí. La evaluación diagnóstica, una evaluación estandarizada que nos dé datos que nos puedan decir si un niño que esté en cuarto grado realmente maneja niveles de lectura de segundo o primer grado, si un niño que está en quinto grado sabe sumar como uno de segundo. Necesitamos esa información y para eso se requiere una evaluación estandarizada que nos dé resultados preferiblemente a nivel de los 298 municipios. Esto ya se hizo en otras ocasiones, 2015, 2017, pero este es un punto de partida, debió haberse hecho este año, ojalá se pueda hacer al inicio del 2023. A partir de esta evaluación hay que hacer un plan de nivelación que tiene que ser regional, ubicado a nivel de municipios, incluso de centros educativos. Es decir, no podemos pretender que todos los niños de cuarto grado a nivel de país están en el mismo nivel. Habrá algunos que sí saben leer, habrá otros que no saben absolutamente nada de leer. Entonces, habrá que hacer un plan de nivelación, pero para eso requerimos el paso anterior, una evaluación estandarizada que nos dé resultados. Un tercer punto es el acompañamiento socioemocional a estudiantes e incluso docentes que no se hizo este año, ¿sí? Y que todos los expertos internacionales nos decían, bueno, eso hay que hacerlo al inicio, al retorno de la presencialidad o semipresencialidad. Los materiales de bioseguridad que no se lograron repartir durante el presente año, que han seguido a cargo de padres de familia y maestros, debe de ser una tarea que el gobierno debería de asegurar que en el sector público todo niño, todo docente, todo estudiante tenga un mínimo de materiales de bioseguridad que permitan reactivar esas aulas a plenitud. Un quinto punto importantísimo que lamentablemente se echó a andar hasta ahorita en septiembre, finales de septiembre, es la merienda escolar. Toda la experiencia internacional nos dice, cuando hay buena merienda escolar, los niños retornan a las aulas.
Ojalá que el otro año esté desde en febrero, porque eso impulsa la matrícula. Las mochilas escolares igual, no se lograron implementar este año y sabemos que son cantidades de niños que abandonan la escuela porque no tienen un lápiz, porque no tienen un cuaderno. Libros de texto y cuadernos de trabajo. Desde el Observatorio de la Educación de la UPN, desde el 2020 venimos destacando que los libros son una necesidad, sea que el sistema opere en forma presencial, semipresencial o virtual. Los libros de texto y cuadernos de trabajo son indispensables y hay que pensar que estén para el 2023. El internet gratuito y, por supuesto, los dispositivos. A diferencia de El Salvador, Costa Rica y otros países, en Honduras no se distribuyeron masivamente dispositivos electrónicos para que niños y docentes tengan acceso al internet y puedan trabajar virtualmente. Pues bien, todas estas tareas pendientes esperamos que sean el foco principal de la actividad desde ya a nivel central. Es decir, se requiere que ahora a final de año se planifique bien, detalladamente, rigurosamente y con un enfoque de discriminación positiva. No necesitamos darle mochilas escolares al 1.8 o 1.9 millones de estudiantes que están en el sistema de prebásica media. Hay que focalizar los esfuerzos de mochilas, de merienda, de todos los dispositivos para conexión para internet. Tiene que llevar todo un enfoque de discriminación positiva, de brindar más a los que más lo necesitan, para tratar de atenuar esas brechas de aprendizaje que nos señalaba el doctor Denis. Un segundo punto es, bueno, tenemos todavía noviembre, diciembre, tenemos parte de octubre. ¿Qué podemos hacer en este periodo? Bueno, algo que se podría hacer sería organizar como escuelas de vacaciones, ¿sí? Como escuelas de vacaciones, pero tenemos que empezar a considerar a nivel central que para el 2023, y tal como los expertos lo vienen recomendando desde el primer año de pandemia, nuestros países deben prepararse para un modelo pedagógico híbrido. No podemos seguir pensando que con la actividad presencial vamos a funcionar todo el tiempo. Los expertos internacionales señalan 3 puntos por los cuales el modelo híbrido es una necesidad y no debe posponerse. 1, no podemos estar graduando jóvenes sin competencias tecnológicas mínimas. ¿A qué mercado laboral mandamos a un joven que no sabe operar mínimamente una computadora? A que se olviden de la actividad educativa. 3 requisitos para que ese modelo pedagógico híbrido funcione. Primero, por supuesto, hay que dotar de internet gratuito. Tenemos ya 3 años de estar hablando de ello. Dotar de dispositivos electrónicos, como lo han hecho en otros países. Y tercero, por supuesto, se requiere también, además de capacitar a los docentes, además de lograr que docentes y estudiantes vayan desarrollando sus competencias, que tengamos dispositivos, internet y libros de texto y cuadernos de trabajo en casa. Gracias, Mario. Déjanos ahí la siguiente diapositiva para la siguiente pregunta. Doctora Rutilia, ¿cree usted que se pueden implementar modalidades educativas diferentes para mejorar las oportunidades de aprendizaje y con qué actores
doctora Rutilia, se pueden hacer. Buen día a todos y todas. Considero que el país cuenta con expertos en cada uno de sus departamentos y municipios, ¿verdad? Y que los tres que estamos acá, más que expertos, somos hondureños y una hondureña comprometidos con lo que usted decía en su presentación, con aportar, con no quedarnos callados si algo podemos contribuir para enfrentar esta crisis educativa de la mejor manera. Y en ese sentido, no sé si ahí tenemos, precisamente quise iniciar con esa diapositiva, con esas hojas verdes, ¿verdad? Representando la esperanza, o sea, porque a veces pareciera que estamos en un túnel sin salida y que no queda más que resignarse. Consideramos, conociendo también buena parte de nuestra población, que hay esperanza y sobre todo hay expectativa de parte de la población, de las familias, de los propios estudiantes e incluso de los propios profesores, de que tenemos que hacer algo y con sentido de urgencia. Tenemos un plan de gobierno, ya lo mencionaba el doctor Alas, esta coyuntura de un nuevo gobierno, la primera mujer presidenta del país, o sea, hitos históricos, y un compromiso en el plan de gobierno, y lo hemos escuchado también de la señora presidenta, con restablecer el Estado de Derecho en el país. Y para los que somos legos, yo resumo un Estado de Derecho en dos condiciones básicas. Una, un Estado fuerte que garantiza los derechos de toda su población. Y dos, un imperio de la ley, es decir, donde todos y todas, seamos gobierno o seamos población, sociedad civil, etcétera, nos sometemos a la ley. En ese sentido, entonces, tenemos una ley fundamental de educación vigente, no está derogada. Y esa ley establece en su artículo 16 que el número mínimo de días de clase efectivo en un año académico debe de ser 200 días. Y agrega algo más, que el año académico no se podrá cerrar hasta haber cumplido con los días establecidos. Yo creo que siendo el Estado hondureño a través de su gobierno el principal garante del derecho a la educación de la población, tiene que cumplirse con este mandato de la ley, ¿verdad? Creo que un calendario académico, tomé nada más el de educación básica, refrendado, como dice en la parte inferior, por el secretario de Estado en el despacho de educación, el profesor Daniel Esponda, que establece una clausura del año académico al 31 de noviembre. Pero aún me tomé ayer la tarea de contar los días efectivos en este calendario y llegaban a 170 días, ¿verdad? Pero tenemos una realidad, y es que, y traté también de hacer una línea de tiempo, enero, febrero y marzo no hubo actividad académica, ¿verdad? Incluso en el calendario oficial ya se establecía que febrero era para crear las condiciones básicas para el inicio de clases. Y el inicio de clases presenciales fue el 18 de abril, después de un periodo de 3 meses de incertidumbre, iniciamos, no iniciamos. En el segundo trimestre, entonces, que iba de abril a junio, tenemos, y tomé, aclaro, únicamente de referencia los comunicados oficiales de la Secretaría de Educación sobre suspensión de clases. Y ahí tenemos que en el segundo trimestre, de 35 días que estaban planificados en el calendario oficial, se perdieron 4, o sea, teóricamente tenemos 31 días de clase. Luego, en el tercer trimestre, ¿verdad? De julio a septiembre,
teníamos un receso del 11 al 15, el 15 de septiembre que fue feriado y luego 4 días de suspensión. De manera que de los 30 días planificados no hubo clase 10 días, lo cual nos deja en 40. Y en lo que llevamos de este último trimestre, del 5 al 7 el feriado morazánico y del 10 al 12 suspensión. Si tomamos como corte al 28 de octubre, estaban planificados 16 días, perdimos ya 9, nos quedan esos días. Entonces, el total aproximado de días efectivos de clases presenciales, repito, con base en el calendario académico oficial y los comunicados oficiales de la Secretaría de Educación, a esta fecha, al 28 de octubre, si logramos que no haya suspensión en lo que resta de octubre, nos va a llevar a 97 días de clase, ¿verdad? Y si tomamos que va a cerrar de acuerdo al calendario al 31 de noviembre, eso nos daría 15 días efectivos de clase en noviembre, con lo cual, si es esa la decisión que se toma, únicamente habrán tenido 117 días de clases efectivas presenciales en este año 2022. Yo creo que este es un panorama que no puede permitirse, ¿verdad? Entonces, yo pensaba, estuvimos repitiendo, bueno, en mi caso personal, siempre me opuse a usar la nueva normalidad, porque sabíamos que en un país como el nuestro, el impacto de la pandemia, fuera del impacto de las tormentas tropicales, etcétera. Entonces, la crisis que ya nos mostraba el doctor Alas y todos los informes nacionales e internacionales es una crisis profunda, multidimensional, con alto riesgo de que niños, niñas y jóvenes no aprendan lo que es útil para su desarrollo personal, ciudadano y profesional, y que arrastren un rezago promedio de aprendizaje de 2 años y medio. O sea, si tomamos en cuenta los 2 años de pandemia y lo que llevamos de este año, estaríamos hablando en promedio de 2.5. Y la conclusión es, no hay aprendizaje, no hay desarrollo de ese potencial que cada persona en Honduras tiene, no hay aprendizaje, no hay posibilidad de desarrollo del país. Ahora, como decía en mi primera lámina, ¿qué hacer? Yo considero que hay cosas para hacer, que era su pregunta específica. Y considero que primero deberíamos de pensar qué debería o podría, o ambos, qué debería y podría hacer el Estado a través del gobierno en estos 58 días de clase. Si tomamos por lo menos cumplir los 170 que estaban en el calendario académico, nos quedarían en deuda todavía 58 días, ¿verdad?, efectivos, sin cumplir la ley. Si fuera la ley, serían 88 días los que nos faltarían, ¿verdad? Entonces, consideramos que el gobierno debe de declarar un estado de excepción en educación. Conste, esto no tiene nada que ver con limitar libertades individuales ni nada, sino que así como declaramos emergencia en salud por la pandemia, declarar un estado de emergencia educativa, ojo, no para compras directas, sino para realmente poner a toda la institucionalidad pública del Estado en función de atender coyunturalmente esta crisis educativa. Y la primera medida sería entonces ampliar las clases presenciales por lo menos del 1 al 22 de diciembre de este año y del 2 al 31 de enero del 2023. Eso nos permitiría 48 días, ni siquiera llegaríamos, pero repito, no para seguir haciendo lo mismo. 2 horas, 2 veces a la semana, que es lo que en promedio la población nos lo dice, y algunos sondeos que se han hecho a nivel comunitario, ¿verdad? Sino realmente tomar medidas excepcionales y tomar lo mejor de las buenas prácticas que tenemos
en el país. Entonces, allí sé que se me acaba el tiempo con la primera pregunta. Voy a dejar para la segunda cuáles son las medidas, porque sí tenemos medidas de parte del Estado y un escenario alternativo. Gracias, doctora. En la segunda pregunta nos vamos con las medidas. Doctor Brevé, si usted, bueno, lo que hemos escuchado ahorita, el doctor Alas se fue por el tema de la política educativa. Políticas educativas que no se hicieron efectivas. La doctora Rutilia se ha ido por el tiempo de aprendizaje y con esa ecuación que es un poco difícil, pero lo ha dicho, o sea, pocos días de clase, escasas oportunidades de desarrollo humano. No hay forma de encontrar el umbral o el potencial humano de nuestros niños y jóvenes si no hay días de clase, ahí estamos claros. Sabemos que usted también, esta pregunta, doctor, se la han estado haciendo en otros medios de comunicación. Ante esta pobreza de clases, esta pobreza de conocimiento y este panorama de políticas educativas que no se han hecho efectivas, ¿realmente cree que estamos en la generación perdida de hondureños? Gracias, doctor Cáceres. En primer lugar, agradezco a ASJ por habernos invitado a ser miembros de este panel y compartirlo con distinguidos profesionales como la doctora Rutilia Calderón, como el doctor Mario Alas. Precisamente también antes de iniciar conversábamos sobre dos escenarios. Uno, ¿qué se puede hacer en lo que queda del año? Y dos, ¿cómo podemos asegurarnos para arrancar bien en el 2023? Y regresando a la pregunta del doctor Cáceres, yo creo que la generación que ha sido afectada por la pandemia desde 2020 está en alto riesgo de convertirse en una generación perdida. Este año tuvo que haber sido el año de la recuperación de la matrícula. La meta era 2 millones, se logró 1.8, igual que el 2021. Tuvo que haber sido el año de la recuperación de los aprendizajes. Han habido condiciones climáticas que han afectado, ahora hay también problemas del número de días, como lo explicó la doctora Rutilia Calderón, y yo creo que para tratar de reducir ese riesgo que es alto hoy de que esta generación se convierta en una generación perdida, yo me voy a atrever a conectar algunas ideas del doctor Alas con ideas de la doctora Rutilia Calderón y reconocer que hay tradiciones en Honduras que son difíciles de romper. ¿Y por qué les llamo tradiciones? Porque según el marco legal no deberían ser así, pero según la historia de Honduras de los últimos 20 años son así. Por ejemplo, aunque el calendario diga que termina el 30 de noviembre, las clases presenciales con o sin pandemia terminan el 31 de octubre. Y se toman 2 semanas en noviembre para aplicar exámenes, las primeras 2 y las últimas 2 para revisar exámenes, poner notas, etc. Entonces, noviembre para mí ha sido un mes muerto en función de los últimos 20 años donde no hay clases. Yo sí apoyo la idea de la doctora Calderón de que hasta el 30 de noviembre hayan clases presenciales y que se explore la posibilidad de extender el año lectivo o por lo menos aplicar los exámenes en diciembre. Y ahí es donde voy a conectar con una idea del doctor Alas. Es imperativo realizar el diagnóstico de los niveles de aprendizaje de los niños, por lo menos en 2 áreas básicas, matemáticas y lectoescritura o comprensión de lectura. Y usar ese diagnóstico para planificar e iniciar en el 2023 con estrategias diferenciadas, empoderando a los alcaldes con recursos financieros para que ellos tengan un impacto de una manera eficiente, de una manera eficaz. Este gobierno ha hablado y con mucha autoridad de que va a ser un gobierno donde van a descentralizar y deberíamos comenzar descentralizando la educación. Yo creo que la decisión que se anunció esta semana, donde se está creando una secretaría de la Red Solidaria, es una estrategia diferenciada y deberíamos aprovechar ese espacio para focalizar, como decía el doctor Alas, estrategias de educación en ese sector que es el más pobre. La Red Solidaria se va a dedicar a focalizar esfuerzos para darle salud, nutrición, educación, infraestructura y también
cuidado del medio ambiente a las familias de extrema pobreza de Honduras. Comencemos con esas familias, asegurándonos que van a tener libros y cuadernos de trabajo, asegurándonos que van a tener la merienda escolar, asegurando que van a tener subsidios para uniforme, calzado, asegurando que va a haber un incentivo a los padres de familia que llevan un control de salud de sus hijos y que están yendo a las escuelas. Y de nuevo, las estrategias diferenciadas son claves. Ojalá se pueda extender este año. Ojalá los docentes acepten, y en caso que usen de excusa de que no, que diciembre y enero son vacaciones, pues si hay subejecución en el Ministerio de Educación, que se utilicen esos recursos para contratar tutores, para contratar docentes que están desempleados y que puedan nivelar a los niños que están en problemas en todos los grados, que dediquemos diciembre y enero a un proceso, como decía el doctor Alas, de nivelación, de recuperación de aprendizajes, y que conjuntamente se planifique bien para que en enero y febrero estén los textos, estén la merienda escolar, estén los otros incentivos como calzado, uniformes. Y de nuevo, otra estrategia diferenciada, y con esto termino, doctor Cáceres, es que el sector que no está en extrema pobreza tiene que continuar de una manera híbrida. Y aprovechemos que también se anunció el lanzamiento del Programa Nacional de Transformación Educativa Digital, donde hay una alianza con la Asociación Hondureña de Municipios y se han escogido 37 municipios y se va a dotar, creo, de 10,000 tablets para los estudiantes y 1,000 computadoras portátiles para los docentes. Y ahí se puede comenzar a pilotear un proyecto que puede ser el legado de la presidenta Xiomara Castro, similar a Ceibal en Uruguay, donde más que un aula virtual, Ceibal en Uruguay, aquí se llama Programa Nacional de Transformación Educativa Digital, sea una comunidad híbrida, donde no solamente se enseña ciencias, matemáticas, español, sino también arte, también se enseña cultura, también hay participación de padres de familia. Y cierro con esto, doctor Cáceres, son estrategias diferenciadas, uno para la red solidaria, con los alcaldes involucrados, otro para los sectores que no están en extrema pobreza, con PENTED, siempre con los alcaldes y tratando de levantar la matrícula, recuperar aprendizajes y tener a los niños en las aulas. Los docentes tienen que estar en las aulas, no en sus casas. Gracias. Gracias, doctor Brevé. Por eso les decía que estábamos con los mejores. El doctor Brevé se ha ido por la parte de descentralizar, buscar medidas alternas, diferenciar entre las poblaciones más vulnerables. Mario, ¿qué actividades faltan, Mario, para finalizar este año? Si se pudiera tener algo de éxito, ¿cómo podrías hacer que esas actividades que faltan puedan ayudar al cierre del año? Póngale la presentación a Mario. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí, Mario, con esas actividades que faltan para tener éxito en lo que falta, lo que hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque sigo pensando que esta generación perdida que dice el doctor Brevé, que está en alto riesgo, si no hacemos nada, la vamos a ver pasar también y realmente será una generación perdida. Bueno, retomando las palabras de la doctora Rutilia, realmente los días de clase efectivos probablemente no han llegado ni a 100 a estas alturas en la mayor parte de los centros educativos. Y para ello se requiere entonces tomar medidas remediales, medidas de emergencia, como decía la doctora. Y yo diría, bueno, a nivel central yo hablaría de 2 puntos. El primero es, bueno, planificar bien que todo lo que quedó pendiente este año, todo de lo que hablamos ya, realmente pueda desarrollarse a partir de febrero y no de marzo o abril. En segundo lugar, igual a nivel central, planificar para tener un modelo híbrido. Decía el doctor Brevé, bueno, en 37 municipios se va a trabajar en ello. Excelente, ojalá que fueran más municipios y que fuesen seleccionados preferiblemente entre los municipios con mayores niveles de pobreza. Pero, decía el doctor Brevé, bueno, hay ciertas tradiciones que van fuera de la ley, pero que no es fácil modificar. Yo plantearía que para noviembre, diciembre, enero, sobre todo diciembre, enero, se desarrollaran algo como las antiguas escuelas vacacionales sin los vicios
del TPA. Porque el TPA, aunque fue diseñado bien intencionado, realmente se convirtió en, diríamos, en una especie de farsa, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer que estas escuelas vacacionales realmente funcionaran? Bueno, dos condiciones. La primera, tienen que ser docentes contratados para que trabajen en sus vacaciones voluntariamente. Pueden ser docentes de los que no tienen empleo, pueden ser docentes de los mismos centros educativos bajo un proceso de selección, pero esa selección es clave. Pero el segundo punto también es indispensable. La veeduría social de sociedad civil, organizaciones religiosas y todos aquellos actores del sector educativo, incluyendo padres de familia, que estén acompañando, supervisando que realmente la escuela de vacaciones funcione allí en forma presencial y se cumplan los tiempos. De manera que si al docente se le contrata por 50 días de trabajo y se le pagan 50 días de trabajo como le corresponde, que realmente los cumpla. Es decir, esta sería una vía formal. Escuela de vacaciones, que se cumplan los horarios, que se cumplan las condiciones. La sociedad civil también podría aportar infraestructura, porque hay muchas escuelas cerradas convertidas en albergues y podrían ayudar de lunes a viernes aportando sus instalaciones. A nivel departamental, esto debería de ser organizado de manera que, a diferencia del TPA, esta sea una escuela de vacaciones realmente rigurosa que nos ayude a mejorar esos días de clase que lamentablemente durante el año 2022 han sido muy pocos. A nivel de centro educativo, no tiene que ser en todos los centros del país, distrital, municipal puede seleccionar en cuáles centros se desarrolle esa actividad en forma rigurosa. Y esto implica que tiene que haber alguien contratado específicamente, puede ser el mismo director del centro, probablemente es el más indicado, para supervisar y acompañar la escuela de vacaciones. De manera que esta escuela de vacaciones funcione como debió haber operado el año escolar, pero que hagamos un primer acercamiento riguroso para que en el 2023 realmente lleguemos a los 200 días, ¿sí? Yo creo que la escuela de vacaciones puede ser un primer acercamiento, dado que no hay libros de texto, etcétera, pues presencial, para que nos acerquemos a la meta de los 200 días de clase, aunque no vamos a poder llegar a esa cantidad. Solamente. Gracias, Mario. Creo que vamos tomando un hilo, y es que definitivamente no se puede cerrar el año prematuramente, no se puede cerrar un año con tan pocos días de clase. Tenemos una pobreza de aprendizaje, y aquí la doctora Rutilia nos va a ampliar sobre las alternativas que ella está proponiendo. A mí me parecen muy interesantes porque ya les puso tiempo, ya las tiene en un calendario bien pensadas, y que podrían ser un modelo alternativo a lo que está ocurriendo, y que esta generación perdida tenga una oportunidad con este modelo educativo, una alternativa que muestra la doctora Rutilia. Entonces la vamos a ver la siguiente parte. Sí. Es que dejé mi computadora, me voy a permitir pararme porque no alcanzo a leer bien. Entonces, ¿qué hacer? Decíamos, lo primero es lograr que se cumpla lo que la ley establece, pero más allá de la ley, lo que es justo para nuestros niños, niñas y jóvenes, que es por lo menos completar 150, 160 días de clase. Algo que posiblemente al escucharlo va a tener sectores que dicen no, pero hay evidencia mundial y aquí mismo en el país de escuelas que tienen jornada extendida con indicadores de resultados de aprendizaje extraordinarios. Nosotros, y aquí aprovecho, lo que yo les estoy presentando es un producto colectivo de un grupo de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la educación que ad honorem y de manera voluntaria estamos siempre buscando dónde incidir. Nos llamamos SEA Esperanza Honduras, calidad y equidad de los aprendizajes con esperanza para Honduras.
Este es un producto colectivo. Jornada extendida. Decíamos, hay que tomar medidas excepcionales. Jornada extendida, incluyendo sábados hasta mediodía. Y aquí la propuesta, sábados alternos, un sábado para actividades culturales, cívicas y ambientales. Resiliencia al cambio climático, conciencia ecológica, todo lo que decimos. Y el siguiente sábado, dichas actividades, pero con participación de familias y comunidades para fortalecer ese vínculo centro educativo, familia, comunidad. Por lo menos atención a estudiantes 4 horas diarias por grupo, garantizando, ya lo decía el doctor Brevé, el pago de profesores y profesoras, garantizando la alimentación escolar, ya que se empezó tardío en septiembre, bueno, ampliémoslo a diciembre y enero, garantizando las transferencias a las familias más pobres, y ahora que la ex viceministra de Educación está a cargo de la Red Solidaria, pues esa conciencia que tiene de compromiso con la educación sería una excelente oportunidad. Y la contratación de profesores en salud, hablábamos personal de salud de primera línea. Yo aquí hablo personal de educación en primera línea, por supuesto superando los problemas de no pago, etcétera. Y aquí retomo lo que ya decía el doctor Brevé y el doctor Alas, con profesores activos, voluntarios, voluntarias. Tenemos los profesores y profesoras de Proeco, tenemos los resultados de un concurso docente que no se sabe todavía, pero debería de tenerse ya quienes ganaron los primeros lugares. Podría ser incluso una buena oportunidad de ponerse a prueba, trabajar diciembre y enero, y hacer un inventario de locales alternativos por municipio, distrito y comunidad, incluyendo los centros regionales de las universidades públicas y privadas. Creo que es un buen momento para que el nivel de educación superior aporte, centros comunales, salones de usos múltiples públicos y privados, los locales del Infop, las escuelas talleres del CONEANFO, etcétera. Es decir, hay una multiplicidad de locales alternativos si es que el centro educativo de la comunidad o del municipio está muy deteriorado. Sabemos que no son los únicos aprendizajes español y matemáticas, pero sabemos que son aprendizajes claves para cualquier otra área. Entonces aquí, en esos 58 días o 48, un plan emergente de lectoescritura y lógica matemática de primero a noveno grado. No tenemos que inventar el agua tibia, como se dice. Ya hay experiencias desde fundaciones, hay experiencias desde proyectos de cooperación internacional. Entonces, garantizar, ya se mencionaba, un programa de tutoría de estudiantes para estudiantes. Estuvimos con Fundación Terra hace poco, tienen las cartillas, tienen la experiencia. Garantizar becas 2023 para estudiantes, tutores que continúen en el sistema educativo, es decir, que no entren a la universidad. Garantizar la impresión y dotación de cartillas de primero a noveno grado, lo que decíamos ya existen de proyectos locales, o usar otras que se usan en otros países. Yo recuerdo cuando yo estuve en la Secretaría, nos pidieron los libros de textos de ciencias naturales de República Dominicana, del Salvador, y los están usando, ¿verdad? Entonces, igual, el Ministerio de Educación de Costa Rica tiene cosas muy buenas, financiadas por Banco Mundial, validadas, que pudieran ayudarnos. Integrar las modalidades alternativas en función de atender las necesidades diferenciadas. Si la comunidad está aislada, maestro en casa. Si se cayó el centro básico, pero hay un instituto de media, redes educativas, etcétera, etcétera. Integrar a todos los proyectos de cooperación internacional que apoyan el fortalecimiento y mejora de la calidad de los aprendizajes en un fondo común, e integrar a estudiantes en práctica profesional de la Universidad Pedagógica Nacional. Yo creo que la universidad estaría dispuesta a que, en vez de que inicien en febrero, por lo menos algunas horas de esa práctica pudieran ser validadas en diciembre y en enero. ¿Y qué hacemos con los jóvenes de los bachilleratos técnico-profesionales?
que son los que están pensando en migrar. Aquí la propuesta es un programa de certificación de competencias de aprestamiento para el trabajo. Ya el país tiene metodologías, técnicas, herramientas. Recuerdo Empleando Futuros, Metas, y hay fundaciones del sector privado que participaron. GIZ nos ha dejado varias, Unión Europea, etcétera. Aquí, lo que ya se decía, el uso de locales propios de la Secretaría o de locales comunitarios municipales. Aquí no se necesitan laboratorios ni talleres. Integrar profesores y estudiantes de todas las universidades públicas y privadas del país que hayan certificado sus competencias laborales. La Autónoma participó de Meta y se certificaron 700 estudiantes y profesores. Igual aquí y en San Pedro, yo sé que otras universidades, o sea, promover un gran voluntariado universitario a nivel nacional para este programa de aprestamiento para el trabajo. ¿Qué pasa si el gobierno dice, señores, cerramos el 31 de noviembre y nos vemos el 1 de febrero? Un escenario alternativo, le llamamos, esto puede cambiar, no es importante el nombre, Escuela Comunitaria y Ciudadana. Un esfuerzo desde la propia sociedad hondureña, ¿verdad? Aquí importante escuchar a las familias y a los estudiantes, ¿verdad? Si sus hijos, hijas tienen las competencias básicas, están aprendiendo, qué retos tienen como estudiantes en la sociedad actual, y con base en esas encuestas de opinión que se pueden hacer a través de la Asociación de Medios, por ejemplo, de comunicación, montar una campaña de motivación y movilización comunitaria y ciudadana, un lema, como puede ser otro, la educación, compromiso de todos y todas. Organizar a nivel local esta escuela, organizar una red local construyendo alianzas, AMON ya está en esto, ubicar sedes, captar, organizar y capacitar voluntarios para tutorías. Ahí poníamos los centros de alcance comunitario en la zona marginal de Comayagüela, por ejemplo. Y un grupo nacional, ahí nos podemos sumar nosotros, identificando las mejores cartillas para lectoescritura y matemáticas de 1º a 9º grado. Y hacer una impresión y difusión. Y entre diciembre y enero, atención diferenciada, colocaría ahí por el énfasis del doctor Brevé, de grupos de niños, niñas y jóvenes, viernes por la tarde, sábados y domingos. Las escuelas evangélicas, las iglesias evangélicas tienen las escuelas dominicales. Bueno, un poco, ¿verdad? En esa línea, garantizar a cada grupo por lo menos 3 encuentros de mínimo 3 horas efectivas en diciembre de 2022 y 4 encuentros en enero de 2023. Captar donaciones para meriendas, captar donaciones de libros como primera etapa de bibliotecas comunitarias. Y aquí, por supuesto, no dejar, no sé qué pasó, creo que me pusieron la versión anterior, porque cerraba que no agotemos todo en esta acción coyuntural, que no perdamos de vista la visión prospectiva de mediano y largo plazo, ¿verdad? Políticas públicas que ya quedaron aprobadas por el Consejo Nacional de Educación en áreas claves como la política de inclusión y equidad, la política de formación técnica profesional y la política de desarrollo profesional docente. Están aprobadas, no sabemos por qué no se han publicado para su pronta implementación, ¿verdad? Entonces, trabajar, como decía allá los dos compañeros acá, en esa visión de mediano y largo plazo, pero también trabajar en estas acciones coyunturales. Gracias. Un aplauso para la doctora Rutilia. Es imposible que yo le iba a decir pare, porque ya tiene un plan concreto, diciembre y enero lo tiene listo, por lo menos con 3 horas efectivas de clase diarias, a la semana serían unas 15, 18 horas, ya lo tiene listo la doctora Rutilia. Hay que empujar este plan que nos ha presentado la doctora Rutilia, no es una idea, es que realmente ya lo tiene planeado
incluso ya tiene el escenario alternativo. Si algunas autoridades no lo toman en cuenta, hay otra manera de hacerlo y es el modelo alternativo que ella presentó, que se puede hacer desde una sociedad organizada. Bueno, esta es la última pregunta para el doctor Brevé. Todos deben de saber que la doctora Rutilia también es experta en salud, entonces por eso se mueve tan fácil en salud, en educación, tan fácil es experta en educación superior, pero también fue ministra de la Secretaría de Educación. Por lo tanto, se mueve entre la salud, entre la educación, educación superior, educación básica y también en educación técnica también se mueve perfectamente. La última pregunta para el doctor Brevé. Vamos a reconocer que hoy hemos tenido a Mario también, uno de los investigadores más productivos de los últimos tiempos de Honduras. Quizás no se lo habían dicho así con estas palabras, pero en realidad es de los investigadores en educación que más ha publicado y que más investigación tiene en el área de educación y de los más respetados en el país en este tema. Y al doctor Brevé, que hace poco le hicieron un reconocimiento en una universidad de Estados Unidos por ser de esas personas influyentes y transformadoras en el sector educativo. Así es que hoy tenemos 3 grandes personajes. Vamos a cerrar con la última pregunta. Se lo tenía ahí calladito. Yo sí descubrí que lo habían premiado en Estados Unidos por esa trayectoria del doctor Brevé. Doctor Brevé, ha llegado el momento de pensar que el sistema educativo ha llegado al punto más bajo. Es el momento de replantear que el sistema educativo hay que volverlo a organizar y qué papel podría jugar acá ASJ, sociedad civil organizada, iglesias, empresa privada, si esto fuera así, o qué modelo alternativo propone usted para esto. Gracias. Precisamente esta semana participamos algunos de los presentes aquí y este servidor en una reunión que hubo en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, donde se presentó un informe de evaluación del plan estratégico del sector de educación, conocido como PESE, que un consultor realizó en diciembre de 2021. Y básicamente lo que se presentó fueron algunas conclusiones que indican que no se ha avanzado. Y se aduce que es por la pandemia y también por falta de voluntad política expresada en asignar recursos para financiar la educación pública con mejores niveles de financiamiento, que valga la redundancia. Después, un grupo de consultores nacionales presentaron un primer avance de una propuesta para plasmar lo que el señor ministro Daniel Esponda ha venido promoviendo de un plan de refundación del sistema educativo. Y me llamó la atención que aclararon la palabra refundación. Alguna gente se asusta y en realidad ahí se aclaró que es tratar de revisar nuestras raíces, tratar de proponer algunos cambios para buscar mejoras en el sistema. Yo creo que el actual gobierno le llama refundación, otras personas le pueden llamar transformación. Y si revisamos el trabajo que ha hecho la sociedad civil, especialmente hace un año, en octubre de 2021, antes de las elecciones, un consorcio de universidades, la Autónoma, la UPN, UNITEC, de sociedad civil, donde ASJ lideraba, pero también fue apoyada esta propuesta por los gremios magisteriales, por fundaciones como Fundación FEREMA, Fundación FICOSA, inclusive por la Asociación de Municipios de Honduras. Esta propuesta se presentó y había revisado el PESE, había revisado otras propuestas y se le llamó Fortalecimiento Educativo por Honduras. Modestia aparte, creo que es la propuesta más completa que ha salido porque integra todas las propuestas que habían, priorizó las acciones, las clasificó de corto, mediano y largo plazo. Hay programas, hay proyectos, están alineados con el PESE y están presupuestados. Yo creo que el actual gobierno puede usar esa propuesta FOREDU como un punto de partida para sacar una nueva propuesta de refundación del sistema educativo, no en 2024, no, pronto. Y yo sé que uno de los pilares de este cambio es revisar el currículo en todos los niveles. Y se habla de fortalecer el tema de valores, pero igual hay que fortalecer las competencias que son necesarias para que un ciudadano sea una buena persona,
que también aspire a tener un mejor futuro. Y yo escuchaba a la doctora Rutilia Calderón, al doctor Mario Alas, y todos coincidimos en que es necesario transformar el sistema, y para ello apoyémonos de muchos hondureños que están en la mejor disposición para sacar una propuesta hondureña, y que ya no dejemos, ya paremos de hacer diagnósticos e implementemos acciones con presupuestos, con voluntad política, que generen resultados al corto plazo para que no se pierda esta generación que ha sido afectada por la pandemia. A ustedes vamos con la compañera Jessica. Sinceramente yo pido un gran aplauso para los expertos que hemos tenido hoy. Realmente un altísimo nivel. Muchísimas gracias a Denis Cáceres, el director de educación de ASJ, por la moderación y por supuesto por obviamente las propuestas también generadas esta mañana por este panel de expertos, la exsecretaria de Educación, la doctora Rutilia Calderón, también el exsecretario de Educación, el doctor Marlon Brevé, y el investigador y académico, el doctor Mario Alas. Quisiera compartir brevemente con ustedes, antes de entrar a la parte final de este foro, algunos comentarios también de nuestros seguidores que en redes sociales también han respaldado varias de las iniciativas, de las propuestas que han surgido esta mañana. Alejandra Laínez, excelente. Bueno, el padre Víctor Manuel Cortés, siempre atento a nuestros eventos. Saludos a los expositores desde la Escuela Mercedes Calderón de Santa Cruz de Yojoa. Bueno, ahí saludos al padre, gracias. Felicitaciones por este evento. Sin lugar a dudas, el padre es un ejemplo claro de lo que se puede hacer cuando se está comprometido con la educación. Alejandra Laínez, soy docente de educación media y estoy de acuerdo con los panelistas. Aquí deberían estar la mayoría de los docentes interesados para el desarrollo educativo de sus educandos. Este es el compromiso de maestros que esperamos, docentes en las aulas y no en las casas, dice la maestra Alejandra Laínez. Aurora Pineda, excelente foro. Ojalá las autoridades educativas cumplen con lo que dicen y no queden en solo promesa. Muchas gracias a doña Aurora. Eldida Espinal, excelente, doctora Rutilia, ojalá unamos esfuerzos por el bien de nuestros niños. Eso es lo que esperamos también, el compromiso de padres de familia. Gracias a nuestros seguidores por también compartir sus reflexiones en torno a este tan importante tema. En la recta final, llamamos a continuación al director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el licenciado Carlos Hernández. Buenos días a todas, a todos. Un gusto tenerles acá. Gracias a los panelistas. Sin duda alguna hay esperanza, porque empezamos el foro y cuando uno ve las publicaciones y lo que está pasando, fácilmente perdemos la esperanza y nos frustramos. 500 niños fuera del sistema educativo, no logramos los 200 días de clase que establece la ley, mucho discurso, muchas promesas, pero yo quisiera, para finalizar, destacar algunos temas importantes que hoy salieron en la presentación de los panelistas. Y es que lo decía la doctora Rutilia, en cada uno de los departamentos de Honduras hay gente comprometida, hay expertos, hay sociedad civil, hay sector privado, hay universidades que están dispuestas a aportar para revertir esta situación que está enfrentando el sistema educativo. Entonces, creo que eso es muy importante, el capital humano, pero también la disposición de nuestra población en apoyar. Dos, hay propuestas, no podemos seguir inventando, porque ya tenemos las propuestas, y lo mencionaba el doctor Mario Brevé, un esfuerzo que se hizo de manera colectiva, que atrajo el conocimiento de los académicos, de los colegios magisteriales, de los maestros, de los estudiantes, en esta propuesta que se le llamó Foredu y que puede ser la base para la transformación o la refundación del sistema educativo, si eso es lo que es la palabra con lo que vamos a identificarlo. Y por último, un mensaje a nuestra presidenta. Creo que el pueblo hondureño acogió con mucha esperanza la elección de doña Xiomara Castro de Zelaya. Muy esperanzadores. Nuestra presidenta, la primera mujer, creo que esa sensibilidad, esa empatía hacia los grupos más desprotegidos y en este caso particular hacia la niñez de Honduras
género esperanza. Y el mensaje hoy es decirle, señora presidenta, hay un pueblo, hay gente en Honduras, hay académicos, sabemos organizaciones, hay sectores dispuestos a unirnos a un esfuerzo colectivo para revertir la situación de educación de la niñez. Y por último, es un tema de derechos, y un derecho fundamental. Nuestros niños tienen, y lo establecía ya, la ley lo establece, que estar recibiendo por lo menos 200 días de clase, 1000 horas al año. Es un tema de derecho. Y tenemos que reivindicar el derecho a la educación que tienen nuestros niños, al margen de toda la problemática que hay en el país, que no podemos desconocerla, y que hay factores y causas multidimensionales que sin duda alguna alteran eso, pero es un derecho que tienen nuestras niñas y nuestros niños, y tenemos que buscar los mecanismos para hacerlo. Así es que agradecerles a los panelistas. Es importante que mantengamos este tema como prioridad en el país, porque al final nuestros niños, nuestros jóvenes deben ser primero, y debemos de trabajar entonces para revertir esta situación que lamentablemente hoy nos tiene en una situación súper compleja. Así es que gracias a todos por haber participado, a los que estuvieron en las redes viendo este evento, y vamos a continuar para mantener este tema en un nivel que permita a las autoridades, al señor ministro de Educación, tomar en consideración estas sugerencias, estas recomendaciones que hoy se han presentado durante este foro. Gracias. Muchas gracias al director ejecutivo de ASJ, Carlos Hernández, a nuestros invitados especiales por acompañarnos esta mañana, también a nuestros amigos de los medios de comunicación, por supuesto a nuestro panel de expertos, a nuestros seguidores en redes sociales. A todos, gracias por haber estado con nosotros esta mañana en el foro ¿Qué hacemos con la educación de nuestros niños? Que tengan un feliz y bendecido día. Hasta pronto. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.